La máxima libertad es la incapacidad de pecar. La máxima libertad es la incapacidad de pecar. Ese es el verdadero libre albedrío. Entonces, hoy, nosotros los creyentes, incluidos nosotros, tenemos libre albedrío, pero es un libre albedrío defectuoso, porque nosotros todavía podemos pecar. ¿Sí me hice entender? Eso creo que responde a tu primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué entendían ellos sobre el libre albedrío? Y ya lo trasladamos a la iglesia cristiana y aprendimos cómo lo veían los cristianos. La segunda pregunta, que se me olvidó. Bueno, es que en principio, cuando yo no tengo la opción, cuando yo no tengo el albedrío con la opción, entonces yo sé que lo probé, yo sé que da la opción. Ok. Pero él escoge a quién y a quién no. Pero la misma Biblia dice que él quiere que todos sean salvos. Okay. Y está como Entonces la segunda pregunta ya no es sobre el libre albedrío, sino la elección, sobre la elección. Sobre la predestinación. Muy bien. Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, de la masa de la humanidad caída, la humanidad en una depravación total, de la masa de toda la humanidad caída, Dios ha elegido a unos para salvación y a otros los ha dejado en su justa condenación. Eso es lo que se llama la doctrina bíblica de la elección. Dios elige a unos para salvación y a otros los deja en su justa condenación. Y lo hace por su gracia soberana. Dice la Escritura, tendré misericordia del que tendré misericordia. La palabra misericordia viene de miseria. Eso presupone que toda la raza está en un estado de miseria. ¿Cuál es ese estado de miseria? Este. Y de toda esa masa miserable, Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, yo voy a salvar a los que yo quiero y a otros los voy a dejar en su justa condenación. En los que voy a salvar, voy a manifestar la gloria de mi gracia. Y en los que voy a dejar en su justa condenación, voy a manifestar la gloria de mi justicia. Eso es lo que la Biblia enseña. Y yo no puedo explicar más de ahí. Si tú me vas a preguntar, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué elige a unos y a otros no? Yo no te lo puedo responder. Pero lo que te puedo decir es que eso es lo que enseña la Biblia. Y a la gente no le gusta eso. ¿Por qué? Primero, porque están infectados con el virus del libre albedrío, el cual de inmediato rechaza la idea de un soberano. Y segundo, porque todo el mundo comienza a decir, ¿y entonces mi familia qué? ¿Y qué tal si el único elegido de mi casa sea yo? Entonces, no les gusta la doctrina de la elección y la predestinación. Escuchen, la doctrina de la elección y la predestinación es bíblica, pero no le gusta la razón humana. La razón humana tiene demasiados obstáculos para creerla. Y solamente una obra purificadora del Espíritu Santo sobre la iglesia trae a la iglesia otra vez a creer la doctrina bíblica de la predestinación. Y yo celebro que entre ustedes haya esas inquietudes y que el pastor David esté permitiendo que la iglesia reflexione sobre esto. Porque en la mayoría de las iglesias de nuestros días, como vamos a ver al final de la conferencia, este tema se resuelve muy sencillo. Dicen, Dios eligió, sí, pero porque Él tenía un DVD con todas las películas. Y cogió la película de este hermano y la puso y dijo, y la vio y dijo, Él va a creer en mí cuando tenga 30 años, entonces lo voy a elegir. No funciona así. Dios elige soberanamente. De una masa caída de miserables, elige a unos para salvación y a otros los deja en su justa condenación. Pero eso es una clase de teología, y estamos en una clase de historia. Sin embargo, es importante traer esto a una clase de historia porque eso era lo que se estaba debatiendo en ese entonces. Esto era lo que predicaba Agustín y lo contrario era lo que predicaba Pelagio. Yo creo que podemos dejar por hoy aquí, en este punto aquí, y continuar avanzando con la historia porque si no, no terminaremos. El conflicto entre Agustín y Pelagio
llevó a la producción de un concilio en la ciudad de Éfeso en el año 431. Ya Agustín había muerto, él murió un año antes. Y en el concilio de Éfeso se condenó absolutamente el pelagianismo como una herejía. O sea, la iglesia toda actuó en contra de la doctrina filosófica del libre albedrío y adoptaron y absorbieron totalmente los postulados de Agustín sobre la gracia, sobre el pecado original, sobre la elección, sobre la predestinación, sobre la salvación. La salvación por gracia es segura, la salvación por gracia no se puede perder. Todo eso lo enseñó San Agustín. Pero después del concilio de Éfeso, vuelvo y repito, a la carne humana no le gusta que le digan que usted es un depravado. O sea, hace más o menos unos 12 años, cuando yo comencé a predicar las doctrinas de la gracia en Medellín, yo tuve una iglesia durante 7 años de 10 cabras y 2 chivos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que usted vaya a la iglesia suya y le digan que usted está así. No le gustan. A usted le gusta que le digan que usted está muy lindo y que usted es un hijo de rey y que va a ser rico. Eso es lo que a usted le gusta. Pero que le digan a usted que usted está en un estado de depravación total, eso no se lo aguanta nadie. Y menos si usted es un predicador como yo, que a veces les digo a los discípulos que son ratas inmundas. No vuelven. Pero eso no está muy lejos de la verdad. Cuando usted entienda bien la doctrina de la depravación humana, usted va a darse cuenta de que los hombres sin Cristo son ratas inmundas. Entonces, eso sucede así. Pero cuando usted comienza a entender esto, comienza a entender la gracia de verdad. O sea, ¿qué es gracia? Usted no sabe qué es gracia hasta que no sepa del profundo hueco de donde Dios lo sacó. Y eso es el profundo hueco donde usted estaba, es la doctrina de la depravación total humana. Entonces, como a la carne no le gusta que se predique esto, después de que murió Agustín, vinieron unos como para suavizar la cosa. A mí al principio me decían en la iglesia: pastor, usted predica muy bien, pero usted es sin amor. Usted a toda hora es diciéndole a la gente que son unos pecadores depravados. Hombre, pero si eso es lo que dice el Evangelio. Entonces vinieron unos para arreglar la cosa y ponerla en un punto medio, que son los semipelagianos estos. Digamos, bueno, Pelagio estaba equivocado, pero Agustín también está equivocado. El punto medio es lo mejor. Y esos semipelagianos, al final del día, avanzando la historia, son los que dominan la iglesia cristiana hoy. La mayoría de los cristianos hoy en día son semipelagianos y ellos no lo saben. Este semipelagianismo, más adelante, sería vivificado por un personaje famoso, un holandés, llamado Jacobo Arminio, y el título de semipelagiano se cambiaría por el título de arminiano. La mayoría de las iglesias de Jesucristo sobre la faz de la tierra hoy son arminianas y ellos no lo saben. Entonces, el semipelagianismo provocó otro concilio 100 años después, en Orange, en el 529, y de nuevo los semipelagianos fueron derrotados. O sea, noten cómo en la iglesia primitiva estuvo clara la doctrina de la depravación humana, de la predestinación, del libre albedrío, de la salvación por gracia, y estuvo siendo rechazada por muchos siglos. A partir del 529, y aquí vuelvo a mi cuadro, en adelante aparece en la historia de la iglesia la fusión entre la iglesia y el Estado. La fusión entre la iglesia y el Estado. La iglesia cristiana tiene ahora un emperador. El emperador, comillas, se hace cristiano y se fusionan la iglesia y el Estado. Eso se conoce con el nombre de sociedad sacralista. La fusión entre la iglesia y el Estado. El imperio romano adopta el cristianismo como la religión oficial del imperio y comienza a aparecer la predominancia del obispo de Roma como único jefe de toda la iglesia. La iglesia en ese momento está dividida en dos secciones: la iglesia oriental o iglesia griega y la iglesia occidental o iglesia latina. Son dos secciones. Y el Papa, el obispo de Roma, comienza a tener predominancia y aquí aparece el catolicismo romano.
Antes del siglo V no hay catolicismo romano. El catolicismo romano es a partir de la fusión entre la Iglesia y el Estado, cuando cesa la persecución y el emperador Constantino supuestamente se hace creyente. Siglo IV, sí, siglo IV, pasando al siglo V, un periodo más o menos de unos 100 años, se produce la fusión entre la Iglesia y el Estado y aparece lo que se llama la Iglesia imperial. La Iglesia imperial. A partir de aquí, el semipelagianismo cobra vida. O sea, que la Iglesia de Jesucristo siempre se debate en un ciclo entre vivir y predicar las doctrinas de Agustín u ocultar e ignorar las doctrinas de Agustín, que no son de Agustín, que son de Pablo, y que no son de Pablo, que son del Espíritu Santo. Pero estos hombres fueron usados por Dios para enseñarlas. Entre el siglo V, a partir de la Iglesia imperial, y la Reforma protestante, pasan más o menos 10 siglos, oigan bien, 10 siglos, donde el verdadero evangelio se pierde casi que por completo. 10 siglos entre el catolicismo romano y la Reforma protestante del siglo XVI con Martín Lutero y Juan Calvino. Casi que 10 siglos siguiendo las ideas semipelagianas. Entonces, en esos 10 siglos, el semipelagianismo se vuelve muy, muy fuerte. El evangelio de la gracia se pierde por completo. El verdadero evangelio se pierde por completo. El mundo de la época era un mundo dominado por la Iglesia católico romana. El Papa de Roma era prácticamente el rey. Habían dos autoridades, el rey y el emperador y el Papa. Y el mundo en esa época era un mundo de demonios que solo la Iglesia podía librar al hombre del castigo. Solo la Iglesia podía sacar al hombre de la oscuridad. Por la intercesión de la Iglesia el hombre compraba su salvación. Parece la doctrina de las indulgencias. En estos 10 siglos, entre este bloque acá, este cuadro acá y este cuadro acá, en estos 10 siglos, el semipelagianismo con un terrible oscurantismo hacen que el verdadero evangelio casi que esté totalmente perdido. Pero, ¿qué leímos ahorita en Mateo capítulo 16? ¿Qué leímos? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre hubo grupos que predicaron el verdadero evangelio, no las doctrinas de Agustín, el verdadero evangelio, solo que las doctrinas de Agustín coinciden con el verdadero evangelio. Y en este periodo, en estos 10 siglos, hubo lo que se llaman los precursores de la Reforma, que son hombres y mujeres, grupos, iglesias, que dieron su vida por el verdadero evangelio, que fueron oprimidos por la Iglesia Católica Romana y su poder, pero que ellos defendieron con su vida la verdad. Y ahí estaban las mismas doctrinas, la doctrina de la salvación por gracia, la doctrina de la depravación total humana. Hoy usted puede ver un credo de los valdenses. Pedro Baldo, creo que era un francés, Pedro Baldo, fue usado por Dios para entender las doctrinas de la Biblia de manera pura, y él enseñó a su iglesia la verdad bíblica. Los valdenses, los albigenses, en distintos lugares de Asia, de Europa, se ubicaron, petrobrusianos, y luego aparece un hombre que se llama la estrella temprana de la Reforma, John Wycliffe. John Wycliffe, un teólogo inglés, un erudito, un gran siervo de Dios, traductor de la Biblia y teólogo, enseñó las doctrinas de la gracia, enseñó la salvación por gracia, enseñó el agustinianismo y combatió el semipelagianismo con todas sus fuerzas. Estamos ya acercándonos a la Reforma, estamos probablemente en el 11 o 12. En el 11 o 12. Mira que, omití este evento porque es un evento relacionado con la Iglesia Católica, pero vamos a mencionarlo. La Iglesia Católica sufre dos grandes cismas o dos grandes divisiones. Una persona cismático en nuestro lenguaje antioqueño, decimos, este tan cismático, es una persona que es quisquillosa, que se molesta por cualquier cosa, pero la palabra cismático significa divisionista.
que hace divisiones. La Iglesia Católica tuvo dos grandes cismas. El primer cisma en el 1054 y el segundo cisma en 1517. Este primer cisma divide la Iglesia Católica en dos ramas, que son la Iglesia ortodoxa griega y la Iglesia occidental latina. Entonces, la Iglesia se divide. El Papa de Roma quiere todo el poder y el patriarca oriental, el patriarca de la Iglesia oriental, donde era Grecia, Rusia y todo esto, no quiere darle al Papa todo el poder. Ustedes han visto por ahí en la televisión unos señores con una gorra larga y unos vestidos ornamentados que se echan la bendición al revés. Esos son los católicos orientales u ortodoxos. Y los otros son los católicos romanos comunes y corrientes. Entonces se produce este gran cisma y la Iglesia ortodoxa sigue su rumbo y la Iglesia católica sigue el suyo. En medio de todo esto, en la misma Edad Media, después de la división, aparecen los precursores de la Reforma hasta Wycliffe. Wycliffe es muy importante. Ustedes pueden ver su biografía en un video que hay en internet. En YouTube la pueden buscar. John Wycliffe. Pueden ver ahí la obra de Wycliffe. Excelente hombre de Dios. Adelante. Todos estos grupos, los valdeses y esos grupos, ¿eran monjes católicos? La mayoría fueron católicos, monjes y estudiosos de la palabra que podían leer la Biblia en latín y en los idiomas originales, que se convencieron de las verdades bíblicas contrarias a la enseñanza de Roma por su propio estudio de la Biblia. La gran mayoría de ellos. Wycliffe entonces, y luego viene Juan Hus, que es ya muy cercano a Martín Lutero. Y viene entonces ya en 1517 este monje alemán de la Orden de los Agustinos, recuerden la conexión con San Agustín. Él tenía acceso a la literatura agustiniana. Sí, hermano. Porque había como reconocimiento de parte de los católicos de las doctrinas de San Agustín, tomándolo como San Agustín, y la religión católica era Por la mala memoria histórica. La Iglesia Católica Romana se acomoda a lo que le conviene de San Agustín. San Agustín tiene cosas muy buenas, pero también se equivocó en otras. Entonces la Iglesia Católica toma lo que le conviene de él, pero rechaza lo que es bueno en él. Por eso. O sea que San Agustín puede estar tanto del lado de los católicos como de los protestantes. La mayoría de las cosas son buenas, pero también tiene cosas muy malas que los favorecen a ellos. Entonces por eso ellos lo arropan a él también como si fuera católico, pero la verdad es que cuando San Agustín murió no existía la Iglesia Católica. Viene entonces este monje alemán, abogado, que abandona el derecho para hacerse monje de la Orden de los Agustinianos, Martín Lutero, en quien Dios deposita la responsabilidad de ser la punta de lanza de la Reforma protestante. El gran descubrimiento de Martín Lutero es que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe sola. También pueden ver en la internet, hay dos películas de Martín Lutero, una moderna y una antigua. Les recomiendo mejor la antigua, la que es en blanco y negro. Esa es mejor, tiene mejor contenido teológico e histórico. Lutero entonces descubre que la justificación del hombre, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Algo que está claro en el Nuevo Testamento, pero que la Iglesia, por estar impregnada del semipelagianismo, no puede reconocer, pero Dios le da a Lutero la posibilidad de reconocer. En ese momento, la historia de la Iglesia está caracterizada por esto. La autoridad suprema de la Iglesia es el Papa y la tradición. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice, la autoridad sobre todo hombre es la Iglesia y la tradición. Lutero dice, no, la autoridad sobre el hombre es sola Escritura. La Escritura solamente. La Iglesia Católica Romana dice que el hombre es salvo por la fe más las obras de la ley. Lutero dice, no, el hombre es salvo por la sola fe, sola fide en latín, sola fe.
Y en la Iglesia Católica Romana dice que la gracia de Dios da el primer paso, pero el hombre completa y permanece en su salvación, guarda y preserva su salvación. Lutero dice, la salvación es por la sola gracia, desde el principio hasta el fin. La Iglesia Católica Romana dice que Cristo es el Salvador del hombre, pero con Él está la corredención de María y la ayuda de los santos. Lutero dice, no, la salvación es solo por Cristo, solo Cristo. Y como consecuencia de un sistema de obras, que es lo que es el semipelagianismo, el hombre tiene algún mérito en su salvación, porque el hombre cree y sostiene y aguanta y preserva su salvación, por tanto el hombre tiene algo de parte en la gloria de la salvación. Lutero dice, no, soli Deo gloria. Eso significa solo gloria a Dios. Y esa es la quinta de las solo gloria a Dios, de lo que se llaman las solas de la Reforma. Las 5 solas: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Y sobre esos 5 elementos o puntales se establece toda la Reforma protestante. A partir de ahí viene un caudal de transformaciones teológicas, religiosas, sociales y culturales impresionante. La Reforma protestante es el redescubrimiento hecho por el Espíritu Santo del Evangelio apostólico. Ahora, hay que reconocer que estos 2 hombres de Dios fueron poderosamente influenciados por San Agustín. De hecho, si usted lee el libro que Juan Calvino escribió en ese tiempo, que se llamaba Institución de la Religión Cristiana, cada 3 páginas usted encuentra una cita de San Agustín. Cada 3 páginas. Entonces, la influencia de San Agustín fue evidente en estos 2 grandes reformadores y trajo un revolcón total. La Reforma protestante no fue solamente volver al Evangelio de los apóstoles, sino fue un cambio social, económico, gubernamental. Los países que abrazaron la Reforma fueron transformados totalmente. Los príncipes alemanes, casi todos fueron protestantes. Aquí se menciona la famosa dieta de Spira. El emperador Carlos V, a la sazón, emperador del sacradísimo Imperio Romano, estaba siendo atacado por los turcos y él quiere unidad en el imperio y convoca a todos estos. Se llaman electores, los electores, porque el emperador era elegido por los electores, que eran duques, condes y hombres de alcurnia, a una dieta en la cual les convoca para poder tener unidad, que dejen esas doctrinas luteranas. En ese entonces, todo el que no era católico se le llamaba luterano, y después se le llamó reformado, porque se llamó reforma, el proceso se llamó reforma. Y los príncipes alemanes dijeron, no renunciaremos a nuestra fe. Y firmaron documentos y se establecieron confesiones para declarar que la fe verdadera no estaba del lado del catolicismo romano, sino del lado de Lutero y de Calvino. Y ahí se produjo la famosa dieta de Spira, en la cual nos llaman por primera vez protestantes. Protestantes, ¿por qué? Porque protestaron contra el emperador y no se quisieron subyugar a las pretensiones del emperador. Paralelo con todo este fenómeno de reforma, que vuelvo y repito, cambió la vida de Alemania, cambió la vida de Francia, bueno, Francia no tanto, pero también, cambió la vida de Alemania, la vida de Inglaterra, cambió la vida de Holanda, de Bélgica, de Suiza, el norte de Europa, los Países Bajos. Todas esas naciones fueron reformadas, totalmente. Los protestantes, aparecieron los protestantes. ¿Y qué era lo que se creía en ese entonces? Bueno, se creía lo que enseñaba Agustín. Lo que enseñaba Agustín es la fe bíblica, la fe de la gracia, una salvación por gracia, una salvación que es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y ellos hicieron sus propias confesiones y sus propias declaraciones, y ustedes las pueden buscar en la internet y las pueden estudiar. Tratando de contrarrestar
la acción de la Reforma, hay dos movimientos al lado de la Reforma, en contra de la Reforma. El primero es un movimiento católico romano, es la reacción del catolicismo romano a la Reforma, y es lo que se conoce como el Concilio de Trento. En la ciudad de Trento se reúnen los prelados católicos romanos y hacen el famoso Concilio de Trento para tratar de contrarrestar la fuerza de la Reforma. No logran cambiar la fuerza de la Reforma de ninguna manera. La Reforma continúa siguiendo adelante. Ellos no pueden vencer. Aquí está el Concilio de Trento. Concilio de Trento. No pueden vencer. Aquí está la Reforma. Esta es la Reforma. Aquí estamos siguiendo la línea católico-romana. Esta es la Reforma, 1517 es la fecha en que Lutero, el 31 de octubre de 1517, Lutero pegó sobre la capilla de Wittenberg las 95 tesis con las cuales rebatía el por qué el Papa de Roma no puede vender indulgencias. Entonces, el Concilio de Trento trata de contrarrestar la fuerza de la Reforma, es guiado por un grupo de teólogos, principalmente de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola logra una reforma dentro de la Iglesia Católica, pero moral, no doctrinaria. En ese entonces los obispos, los sacerdotes y los papas eran unos pícaros de primera categoría, entonces ellos son conscientes de que se necesita una reforma, pero la hacen solamente a nivel moral, no a nivel doctrinario. Y del otro lado, tratando también de afectar la reforma, están lo que se conocen como los radicales o anabaptistas. Los anabaptistas son un grupo de místicos, son unos místicos que decían que lo que había hecho Lutero y lo que había hecho Calvino eran pañitos de agua tibia, y que la escritura, que no era suficiente la escritura, que el hombre tenía que tener una revelación interior propia. Es decir, que Dios tenía que hablarle al hombre de una manera directa y personal. Unos hombres místicos y radicales fueron muy perseguidos y masacrados también por el gobierno de turno, por el emperador. Ellos no estaban con la reforma, ellos decían que la reforma era un pañito de agua tibia, que la reforma era algo muy pobre. Ellos se conocen también como los radicales, y tuvieron estas expresiones de misticismo. Este señor Tomás Munzer, los munceristas, y aquí está lo que el pastor estaba preguntando ahora, los menonitas vienen de los anabaptistas. Los menonitas vienen de los anabaptistas. Aquí están los menonitas. Menon Simón fue el fundador de uno de estos grupos, míralo, aquí está. Menon Simón fue el fundador de los menonitas, seguidores de Menon Simón. Estos, por ejemplo, decían que un cristiano no puede ir al ejército y que un cristiano no puede jurar. Entonces, se distinguieron por sus prácticas místicas y dieron origen a la que hoy es la iglesia menonita. La iglesia menonita ya no tiene estos excesos. La iglesia menonita de nuestros días es una buena iglesia, solo que la mayoría de ellos son arminianos. Pero en su raíz, ellos eran más reformados que arminianos, pero pasando el tiempo se volvieron arminianos. Entonces, a partir de la Reforma, estamos hablando del siglo XVI, estamos en el siglo XVI. Después del siglo XVI viene la época del puritanismo. En el siglo XVI se ubican entonces los distintos grupos en los distintos países. En Alemania Lutero, en Checoslovaquia y los otros países similares, los moravos, que eran reformados, en Inglaterra anglicanos. Bueno, la historia de Inglaterra es muy particular, hay anglicanos no reformados y hay anglicanos reformados. En la historia de la iglesia, la historia de Inglaterra tiene un lugar particular. Hay anglicanos, llamémoslos buenos, y anglicanos malos. Y en Suiza, Francia, Holanda y los Países Bajos, los calvinistas principalmente. Entonces estos son los 4 grupos matrices que dan la nueva expansión del Evangelio por el resto del mundo. Ahora, la principal acción reformadora y que avanza el Evangelio viene por el lado de Juan Calvino. Juan Calvino, los anglicanos y la Iglesia Reformada de Holanda
en Suiza, en Ginebra, donde quedaba la oficina de Calvino, se produjo el mayor impulso a la reforma. Ahora, sería muy bueno mantener siempre en mente qué era lo que estos hombres predicaban. Ellos predicaban a partir de todo esto. Estos eran los postulados básicos, pero ellos enseñaban también la salvación por la predestinación de Dios. Ellos enseñaban todas las doctrinas de la gracia, lo que es la depravación humana. Ellos enseñaban la elección, enseñaban, uno lee sus libros y se ve claramente la expiación de Cristo por su pueblo, el llamamiento de Dios, que es un llamamiento eficaz, la seguridad de la salvación, que es lo que se conoce en ese entonces como la perseverancia de los santos. El bagaje doctrinario de estos hermanos es muy amplio y ellos tienen sus confesiones. Pero donde más se desarrolló la doctrina fue en Inglaterra, a partir de los hombres que de Inglaterra fueron a visitar la Universidad de Juan Calvino en Ginebra y se formaron bajo la tutela de Juan Calvino. Juan Calvino preparó a los mejores teólogos que producirían luego la gran avanzada de la Reforma en el resto de todos estos países. Entonces, en la Inglaterra del siglo XVII y formados por las escuelas de Juan Calvino en Ginebra, en Suiza, llega a la Inglaterra del siglo XVII un grupo de personajes célebres conocidos como los puritanos. Los puritanos son los reformados o calvinistas de la Inglaterra de Enrique VIII y sus sucesores. Ellos conocen muy bien la doctrina de la Reforma, conocen muy bien la enseñanza de Calvino, de Lutero, de Agustín, de Pablo, y ellos producen en el siglo XVII los documentos más valiosos de la historia de la doctrina cristiana, empezando por la Confesión de Fe de Westminster. Westminster es el nombre de una capilla o abadía o catedral, donde se reunieron durante 4 años los 120 más o menos mejores teólogos de Europa y debatieron con base en lo que ya se había enseñado en siglos anteriores, Tertuliano, Agustín, Ireneo, todos los antepasados, todos los concilios pasados, y sistematizaron en un documento lo que la Biblia enseña sobre los principales temas. Y ese documento se conoce como Confesión de Westminster. Westminster es el nombre del castillo o abadía donde ellos la produjeron. También está el video en YouTube que lo hace el hermano Larry Trotter. Excelente. Amén. Y es muy interesante. Dura como 50 minutos, lo recomiendo para que... Excelente, el hermano Larry Trotter ha sido nuestro compañero, nuestro maestro, también ha venido a enseñar con nosotros y le recomendamos todo lo que sea de él. Larry Trotter, vamos a escribirlo acá en el tablero para que lo... Larry Trotter. Sí, la Confesión de Fe de Westminster. Apunten este nombrecito, que con este nombrecito lo sacan. Bueno, mire, ahí se casó el hijo de la reina Isabel, de Diana de Gales, la Lady Di que murió. Ahí se casó en la capilla de Westminster. ¿Perdón? ¿Quiénes? La realeza inglesa. ¿Son episcopales o anglicanos? Son anglicanos. O sea, son católicos romanos, pero al estilo inglés. Lo que pasó fue que Enrique VIII se casó con la sobrina del emperador y la sobrina del emperador no le daba hijos. Y él quería hijos, obviamente, un heredero. Y él se quería divorciar, le pidió al Papa que le diera una dispensa para divorciarse y el Papa le dijo que no. Entonces él la echó y al final la mataron, acusada de traición. Y él se casó con otra. Ahí fue donde nació la iglesia anglicana. El protestantismo nace aquí, compañero. Nace con Lutero y Calvino. El protestantismo nace en 1517. Ahí nace el anglicanismo. O sea, la iglesia cristiana es un mapa complejo.
que tiene muchas vertientes y ustedes no se pueden conformar con esta clasecita que yo les estoy dando. Que tienen que estudiar. Larry Trotter tiene todo un curso de historia de la iglesia, más de 30 clases. Lo pueden hacer con él. Es excelente. Entonces ahí nace el anglicanismo. El anglicanismo es, el Papa no le da el divorcio a Enrique VIII, Enrique VIII le dice, fuera con el Papa, ahora la iglesia de Inglaterra es mi iglesia y yo soy su rey, su Papa. Y los anglicanos son iguales a los católicos, hacen la misma misa, la misma cosa, pero el principal de la iglesia anglicana se llama el obispo de Canterbury. Eso es otra iglesia católica con otro Papa, pero en Inglaterra. ¿Listo? La Confesión de Fe de Westminster, elaborada por los puritanos, tiene el peso doctrinario más excelente en toda la historia de la iglesia. Es un documento que todo cristiano debería conocer. Le invito a que lo baje de internet. Ahí lo puede bajar gratis, no necesita pagar un peso para leer la Confesión de Westminster. Ahora, estos puritanos que fabricaron esta confesión de fe pertenecían a tres grandes vertientes. Primero, los bautistas. Segundo, los presbiterianos. Y tercero, los congregacionalistas. ¿Cuál es la idea con estos tres? En primer lugar, la mayoría de los puritanos eran presbiterianos. Y ahí es donde vienen las ideas con San Agustín. Siguiendo a San Agustín, los presbiterianos bautizan los niños. O sea, practican lo que se llama el paedo o paido bautismo, el bautismo de infantes. Eso lo enseñó San Agustín. Y ellos seguían a San Agustín. Pero había un grupo dentro de los puritanos que decían que eso no era verdad, que ellos no veían esa doctrina en el Nuevo Testamento, y por eso se les llamó bautistas, porque ellos no bautizaban sus niños. Al principio, como Inglaterra estaba en un estado de conmoción, violencia, guerra, todos los puritanos firmaron la Confesión de Westminster y la aceptaron como la confesión de la nación. Pero pasado un tiempo, entre 1644 y 1677, ya los bautistas dijeron, es tiempo de que nosotros digamos que no creemos en el bautismo de niños, y ahí fue donde los llamaron bautistas. Cuando ellos se separan del resto de los puritanos y dicen, nosotros seguimos siendo puritanos, pero no somos paidobautistas. Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar bautistas. Los congregacionalistas son iguales a los demás puritanos, pero la diferencia es que la iglesia congregacionalista es una democracia. La gobierna no los pastores, sino la iglesia. O sea que para cambiar un bombillo hay que reunir a toda la iglesia para poder tomar la decisión de cambiar el bombillo. Entonces, esos tres tipos de puritanos son los que elaboraron la Confesión de Westminster. Ya después, cuando el periodo político agitado pasó, cada uno de ellos tomó la Confesión de Westminster y le quitó las cositas que no estaba de acuerdo. Los únicos que quedaron con la Confesión de Westminster pura son los presbiterianos. De resto, nosotros los bautistas producimos un cambio a la de Westminster y se llama Confesión de Londres. Y los congregacionales la llaman Confesión de Savoy, que fue el lugar donde se escribió. Ahí tenemos la plataforma doctrinaria más pura, más cercana a la doctrina apostólica que ha existido jamás en la Iglesia de Cristo. Ni siquiera en las primeras épocas, recuerden, en las primeras épocas en que estaban ocupados la Iglesia y los teólogos, en defender la doctrina de la Trinidad, en defender la doctrina de Cristo, en defendernos de la filosofía griega y sus ataques, y luego San Agustín en defender la doctrina de la gracia y la salvación. Pero en este momento se condensa toda la doctrina se condensa y se presenta en esas confesiones de fe. Por eso a este periodo de la historia de la Iglesia se le conoce también como periodo confesional o iglesia confesional, porque se elaboran las grandes confesiones de fe. Bueno, esto es lo bueno de la película. ¿Por qué? Porque estábamos en un periodo de oscuridad, ¿sí o no? Veníamos de 10 siglos de oscuridad. Recordémoslo un poquito en la gráfica. Veníamos de 10 siglos de oscuridad, desde aquí hasta aquí, 10 siglos de oscuridad. Y ahora de pronto, ¡fua!, la luz del Evangelio, gloria a Dios.
miles de personas verdaderamente salvas, naciones enteras verdaderamente salvas. El más grande avivamiento que ha existido en la historia de la iglesia se llama Reforma. No es como esos avivamientos de hoy en día. Esos avivamientos de hoy en día, vuelvo y les repito, esos son falsos positivos. Esto es un verdadero avivamiento. Y entonces de pronto la luz viene otra vez a la iglesia. Y están estos grandes hombres de Dios fabricando las grandes confesiones de la iglesia. Pero no todo es color de rosa. Recuerden que siempre el diablo se va a meter, va a producir ataque. Si no lo hace por medio de persecución, lo hace por medio de herejía. Aparece otra vez el malo de la película. Esta vez en la persona de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era calvinista, era reformado. Jacobo Arminio, en Holanda, era calvinista, era reformado, pero una vez, estudiando las doctrinas de Calvino, leyendo su Biblia, regresó al semipelagianismo, regresó al libre albedrío. Otra vez, ¿sí ven lo que les decía al principio? Son ciclos, son ciclos. Otra vez la iglesia comienza a dudar de la salvación por gracia, a negar la depravación total humana, a alejarse de las doctrinas de Agustín. Jacobo Arminio. Entonces Jacobo Arminio, más o menos durante 30 años, enseña otra vez el semipelagianismo. Cuando él muere, sus discípulos convocan a la iglesia, que a la sazón en Holanda era reformada por completo. Holanda era un país completamente reformado. Entonces convocan los discípulos de Arminio a un sínodo. Ellos empiezan a predicar el semipelagianismo otra vez y convocan a todos los teólogos a que acepten las doctrinas de Arminio y le dicen a la gente que el hombre no está muerto, que Dios no elige, sino que ve de antemano quién se va a salvar y entonces después elige. Que Cristo murió por toda la humanidad, que Dios no llama irresistiblemente a nadie, sino que todo depende del libre albedrío del hombre, y que la salvación se puede perder, porque si está en el hombre decidir salvarse, entonces si el hombre no permanece, se puede perder la salvación. Y ellos llaman y convocan a todos los teólogos de la época a que discutan estos 5 puntos. Y en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, Dordrecht, que lo podemos abreviar Dordrecht, se hace un sínodo y se discuten la propuesta de los arminianos, que también se conocen como remonstrantes, o sea, contrarreformadores. Se discute durante 6 meses las doctrinas de los arminianos y la conclusión del sínodo es que el hombre está totalmente depravado, como enseñó Agustín, que Dios sí elige desde antes de la fundación del mundo, sin ver nada en el hombre, que Cristo no murió por toda la humanidad, sino por su pueblo, que Dios hace un llamamiento eficaz, irresistible, o gracia irresistible, y que la salvación es absolutamente segura y no se puede perder. Y a estos 5 puntos, que fueron en respuesta a los 5 puntos del arminianismo, se les conocen hasta el día de hoy como doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. O 5 puntos de la reforma. O 5 puntos del calvinismo. O en inglés, un acróstico con la palabra tulip. Porque en Holanda, la flor típica de Holanda es el tulipán. Y cada una de las letras de tulip corresponde con una de las doctrinas. La T, total depravity. La U, unconditional election. La L, limited atonement. La I, irresistible grace. Y la P, perseverance of the saints. Tulip es el acróstico que le da la vuelta al mundo y muestra
lo que la iglesia cree sobre la salvación. Pero, Arminio, que ya ha muerto, no muere en su teología. Y la doctrina de Arminio se extiende como pólvora, otra vez les digo, son ciclos. Se extiende como pólvora. Un siglo después, un hombre, un gran evangelista de Dios llamado John Wesley, abraza el arminianismo y él se convierte en uno de los principales promotores de la fe arminiana. Dios lo usa grandemente para salvar a multitudes. Él es un inglés que termina viviendo en los Estados Unidos y produce el metodismo o wesleyanismo. Y el wesleyanismo difunde por todo el mundo la fe arminiana, de tal manera que la fe de la Reforma vuelve a quedar casi en cero, desaparece casi por completo. ¿Sí ven lo que les he estado diciendo? Por ciclos desaparece la verdad, pero Dios siempre conserva un grupo de personas fieles. Los Wesley, Charles y John Wesley, difunden la fe arminiana por todo el mundo. Y ellos producen una doctrina que hoy es la base de un movimiento que le ha dado vida y difusión a la fe arminiana como ninguno, que es el movimiento pentecostal o carismático. John Wesley enseñaba que el hombre necesita una segunda gracia para poder alcanzar verdaderamente la perfección. Él creía que el hombre en este mundo, el cristiano, puede llegar a ser perfecto y no pecar. Eso se llama el perfeccionismo. Él creía en el perfeccionismo. Y él creía que el hombre podía ser perfecto solo si tenía una segunda gracia del Espíritu Santo. Y él predicó y enseñó esa segunda gracia, y a partir de la enseñanza de Wesley se crea la base con su movimiento de santidad para que aparezcan en las iglesias de santidad de John Wesley, aparezca el movimiento pentecostal. ¿Qué es el movimiento pentecostal? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la iglesia, casi toda arminiana, se había vuelto una iglesia rígida, fría, sin amor. ¿Recuerdan lo que vimos en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2? Entonces, esos hombres de Dios que querían que Dios avivara a su iglesia, estuvieron tratando de buscar esa segunda gracia, buscar un avivamiento de la iglesia. Y ellos creían que la razón por la cual la iglesia no florecía era porque la iglesia no tenía por completo los dones del Espíritu Santo. Ellos creían que los dones del Espíritu Santo se habían ido de la iglesia porque la iglesia estaba muerta, como la iglesia de Sardis, y que ellos, orando y ayunando, iban a hacer regresar a la iglesia. Hermanos, ya me pasé, ya son las 9:25. 5 minutos más, ok. Ellos creían que orando y ayunando iban a hacer regresar a la iglesia los dones del Espíritu Santo. Y oraban y pedían a Dios un avivamiento, y creían que el avivamiento no tenía que ser necesariamente de la predicación del verdadero evangelio, sino de la experiencia con el Espíritu Santo y los dones. Y en un lugar de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en una calle donde había una iglesia del movimiento de santidad, apareció un pastor llamado Charles Fox Parham. Y este hombre creía que Dios lo iba a usar para traer de nuevo un avivamiento a la iglesia por medio de los dones del Espíritu Santo. Y en un momento de su vida, él creyó que volvió a hablar en lenguas. Y a partir de ahí aparecen personas que dicen que ahora tienen profecías. Entre la partida de los apóstoles, y esto es 1903, y 1903 hubo pequeños brotes en la iglesia de personas que dijeron volver a hablar en lenguas y volver a profetizar, pero siempre fueron tenidos como herejes. En el siglo IV hubo un grupo que se llamaba montanistas,
y en el siglo, no recuerdo exactamente, como en el 14 o 13, otro grupo que se llamaban jansenistas. Ellos, pequeños grupitos, decían que habían recuperado los dones del Espíritu Santo y fueron tildados de herejes y rechazados por todos los demás. Pero en esta ocasión, las personas que dijeron hablar en lenguas y profetizar fueron aceptados como válidos y se empezó a creer en toda la cristiandad que el Espíritu Santo había regresado para avivar a la iglesia y que ese avivamiento consistía en la práctica y el ejercicio de todos los dones del Espíritu Santo que la iglesia había creído siempre durante 18 siglos habían cesado después de la partida de los apóstoles, que no eran necesarios porque ya habían sido usados por el Espíritu Santo para traer la revelación y autenticarla. Pero ahora se creía que el avivamiento era un nuevo Pentecostés, que la iglesia tenía que tener un nuevo Pentecostés y por eso aparece el movimiento pentecostal. Entonces recuerden, en el trasfondo de una teología arminiana aparece el movimiento pentecostal y el movimiento pentecostal durante el siglo XX se riega como pólvora. Todas las iglesias que surgen durante el siglo XX vienen del arminianismo pentecostal. Entonces comienzan a surgir todas las iglesias que conocemos nosotros hoy, todas las formas de pentecostalismo. Ya estoy acabando, gracias a Dios. No tuve toda la oportunidad de hablar todo lo que yo hubiera querido sobre esto, pero creo que este brochazo rápido va a ser suficiente para que ustedes después estudien un poco más. Entonces, dentro del arminianismo pentecostal aparecen todas las iglesias que ustedes ya conocen en nuestros días. Todas las formas de pentecostales, centro misionero de no sé quién, centro misionero de no sé cuántas, centro cristiano de no sé quién, de los pentecostales, de las asambleas de Dios, misión interamericana, iglesias con fraternidad, misión panamericana, pentecostales independientes, iglesias del Príncipe de Paz. Paralelos con estos, sigue un pequeño reducto de presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, siempre una mínima cantidad que contienen la fe de Agustín, la fe de la Reforma, la fe de los padres posapostólicos, pero se multiplican por doquier todas las iglesias arminiano-pentecostales, Misión Carismática Internacional, Comunidad Cristiana de Amor, Misión Carismática del Espíritu Santo, Iglesia Cristiana de Restauración, Iglesia Carismática Paz y Libertad, Iglesia Cristiana Carismática, etcétera, etcétera, la Iglesia Cuadrangular, la Cruzada Cristiana, la Alianza Cristiana, los metodistas, ellos todos fueron, la evangelización de América del Sur fue hecha en su mayoría por misioneros wesleyano-arminianos, pentecostales, y es por eso que hoy todas las iglesias de Colombia y de casi toda Latinoamérica son arminianas pentecostales. Pero, como hemos dicho, la iglesia del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en este tiempo, a finales del siglo XX, el Espíritu Santo está levantando de nuevo un movimiento de reforma. ¿En qué consiste ese movimiento de reforma? En que las iglesias están haciendo lo que están haciendo ustedes, están mirando hacia atrás. Bueno, ¿qué es lo que creían los cristianos antes de nosotros? Es como si estuviéramos construyendo un edificio de 21 pisos. Nosotros estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos construyendo un edificio, estamos en el siglo XXI y cuando llegamos al piso 21 decimos, ¡ah, qué hermosa construcción! Todo lo puedo ver desde aquí y no me interesa nada lo que está de aquí para abajo. Simplemente mi iglesia comienza con un gran hombre de Dios, que Dios lo usa para formar un movimiento misionero grandísimo, y somos 50 iglesias, y de aquí en adelante que venga el Señor, y no nos interesa nada lo que hay de aquí para abajo. Es como cuando usted llega a una iglesia y todo el mundo está acostumbrado a hacer siempre lo mismo. ¿Usted por qué hace lo que hace en su iglesia? O porque cuando yo llegué aquí todo el mundo hace eso. No se preocupan por saber si el Espíritu Santo ha movido la iglesia o ha enseñado a la iglesia otras cosas en el pasado. Pero Dios está haciendo un gran movimiento de reforma y las iglesias arminiano-pentecostales están mirando hacia atrás y están empezando a preguntar, bueno, ¿qué se creía en el pasado?
Entre otras cosas, porque están cansados de que no se vuelvan ricos. Les dicen, usted se va a volver rico, ofrende, pacte, ofrende, pacte, que se va a volver rico, y no se vuelve rico, al contrario, se le quiebra la empresa. No se le cumplen las promesas de prosperidad. Entonces se salen de las iglesias. Muchos están tan decepcionados que no quieren ir a ninguna iglesia. Los pastores son un fraude. Lo que ven es que el pastor está en adulterio y se dan cuenta de que es adulterio y simplemente lo trasladan para otra parroquia. Ya. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo deformada, que necesita una reforma. Y eso es lo que está sucediendo. Yo creo que podemos terminar aquí. A mí ya también se me acabó la gasolina. Entonces, con el pastor David, estamos hablando hace un momento que podríamos buscar otro espacio para continuar hablando sobre esto. Muchísimas gracias por su atención.